Yo quisiera decir lo siguiente, antes de que leamos esto. Esta es una carta escrita por el mismo Señor Jesucristo y en ese nivel de importancia es como debemos de leerla y es como debemos recibir el mensaje al momento de estar nosotros escudriñando este pasaje. Este es el séptimo y último mensaje que Cristo mismo manda a diferentes iglesias. Este es el mensaje específicamente a la iglesia en la Odisea. Mire, yo les invito a que hoy pongamos atención, a que enfoquemos todo nuestro ser a la voz del Espíritu de Dios para nuestras vidas a través de la palabra. Lo queremos juntos antes de iniciar. Vamos a orar. Señor, bendecimos tu nombre y te glorificamos. Tú eres el gran autor, Señor, de las Escrituras, Padre, y no podríamos entenderlas, ni podríamos nosotros, Señor, siquiera ahondar un poco, Señor, en la profundidad de estas verdades, si no fuera por la asistencia de tu Espíritu Santo. Señor, te pedimos, Señor, que en esta preciosa mañana, Señor, abras nuestros corazones, nuestro entendimiento, Señor. Que Hebreos 4:12, Señor, donde dice que tu palabra es más cortante que una espada de dos filos, sea una realidad en nuestros corazones, en nuestras mentes, en nuestras almas, Señor. Ven, Señor, y aféctanos con tu palabra, Señor, y que la palabra, Señor, que hoy proclamemos sea una palabra verdadera, fiel, Señor, a tu corazón. Padre, sé tú, Señor, el que sirva, Señor, este banquete el día de hoy. Señor, y te doy gracias por hacerte valer de este mesero inútil, Señor. Padre, ayúdame, Señor, a llevar el alimento fielmente, Señor, a la mesa, en el nombre de Jesús. Amén. La Odisea, esta es una ciudad que era un gran centro comercial, más o menos en el año 60 y 61. Este es una ciudad también que fue sacudida por importantes terremotos. Lo extraordinario en esta ciudad es que por orgullo, esta ciudad no quiso aceptar ayuda monetaria cuando estaban en necesidad. Esto está en los anales de la historia. Esta ciudad se da a notar por tres características importantes. Es un centro comercial importante en donde hay fructuosas operaciones bancarias, hay dinero, hay numerosas transacciones comerciales. Esta es una ciudad que vive en un crudo materialismo en esta época y se destacaba la Odisea por la industria también del tejido. En especial manejaban la famosa y la cara fina lana negra de la cual hacían alfombras. Sobre todo Persia se destacaba por hacer alfombras de esta ciudad de donde extraían o donde era cultivada la lana negra. También era la sede más importante de una escuela de medicina conocida en aquella época, sobre todo especialistas en ojos, o sea, había los mejores oculistas del mundo, estaban allí en la Odisea. Así que era una ciudad importante hablando monetariamente, era una ciudad importante hablando comercialmente y una ciudad importante hablando con respecto a la salud y con respecto a los avances tecnológicos. Esta carta está caracterizada por lo severa que es. Esta carta, a diferencia de las otras, es una que recibe reproches y no alabanza, pero son reproches mezclados con un sentir de ternura de nuestro Señor. Es un mensaje no endulzado, es un mensaje crudo, pero es un mensaje lleno de gracia, así como el Señor solo lo sabe hacer, un Dios que es lleno de gracia y de verdad. Vamos a leerlo, versículo 14. Ya con esto que acabo de decir, vamos a ponernos en perspectiva y ver por qué el Señor escribe esto. Escribe el ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto:
Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje intencionado para que crezcamos, para ser limpiados. Me llama la atención cómo se presenta Cristo. Cristo lo primero que hace es llegar y presentarse a sí mismo de tres maneras en esta carta. Primero, se presenta como el amén, que viene del verbo amá, que significa sustentar, o sea, el soporte que da firmeza, el que da seguridad. Cuando Cristo se presenta como el amén, se está presentando como un Dios inmutable, se está presentando como alguien que es seguro, alguien que es confiable. Esta ciudad ha sido sacudida por varios terremotos, hablando de la Odisea, y hemos visto en estos tiempos varios terremotos en las noticias. Vemos sus efectos devastadores. Hace poco veía unas fotografías de un pueblo en Francia que existía hace como 4 semanas, pero después de una noche ese pueblo desapareció por un grande terremoto que hubo y casi todos sus habitantes murieron. Eso fue hace unas semanas. Así que cuando vemos un terremoto, vemos lo fuerte de los efectos del terremoto y vemos sus consecuencias. Jesucristo se presenta aquí y dice, yo soy el amén. Está diciéndote, yo soy el que te va a dar firmeza en medio de un mundo que se tambalea, en medio de un mundo difícil, para encontrar sustento, fidelidad, para encontrar confianza. En un mundo en donde no hay bases sólidas, yo me presento hoy, dice Cristo, ante la iglesia como el amén, como la base, como el fundamento. Segundo, Cristo se presenta como el testigo fiel y veraz, dice el testigo fiel y verdadero. Él está diciendo, yo soy alguien que sabe lo que dice y dice lo que sabe. Jesús se presenta así ante la iglesia, en oposición a la hipocresía que está viviendo la iglesia en ese tiempo. Tercero, Cristo se presenta como el principio de la creación de Dios. No habla de que Jesús fue creado. Él no está hablando de esto porque Jesús no es, en este sentido, no usa el término protos en griego, que significa algo que tiene inicio, sino argei. Aquí nos dice que toda la creación halla su principio en Jesucristo, Jesucristo como creador. Esta carta nos dice que Cristo es el principal propósito de la iglesia. Cristo es el principal propósito de nuestras vidas. En este mensaje, Dios habla muy duro contra esta iglesia. Y al presentarse con estos nombres, Jesús le está hablando a una iglesia distraída con las riquezas, una iglesia que ha cambiado la gloria de Dios por el Dios del dinero, una iglesia que ha quitado a Cristo del centro de sus vidas al olvidarse que Él es el creador, para colocar todo tipo de cosas, ídolos y distracciones creados en el trono de sus corazones. Jesús les dice,
Hay terremotos en la vida, sin embargo, yo soy el amén, tu base sólida, el fundamento sólido, la roca firme. Además, yo soy el fiel y verdadero, soy confiable, no de doble ánimo, no soy bipolar, soy constante, soy alguien de palabra en la cual puedes estar seguro. Además dice, yo soy el principio de la creación. O sea, no te olvides que yo soy lo más importante, soy el centro de todo, yo soy el alfa y yo soy la omega, soy el que le da propósito a tu vida, soy el que le dio el inicio a todo lo creado. El llamado de Dios a la Odisea es un llamado muy fuerte, una exhortación en contra de la arrogancia, en contra de la autosuficiencia. Es un llamado a aquellos que son ricos. Muchos se caracterizan por la arrogancia, por la jactancia en sus posesiones. Hermanos, hace unos días celebrábamos la independencia de México y pareciera que la celebración de la independencia en nuestra humanidad, en nuestra naturaleza caída, es algo importante. Celebrar que no dependemos de nadie. Celebrar que nuestro hijo ahora es independiente y tiene su trabajo. Celebramos nosotros cuando un matrimonio se casa y sale de casa de los papás y es independiente. Celebramos la independencia, pero tal pareciera que ese sentido humanista de independencia también entra en la vida de la iglesia y queremos a veces celebrar en nuestras propias vidas nuestra independencia y nuestro deseo de manejarnos a nuestro antojo. No hay nada que alabar en un cristiano que se llama a sí mismo independientes. Porque si hay un pueblo sobre la faz de la tierra que es totalmente dependiente, y yo amo la dependencia, y yo amo las cadenas que me unen a Cristo, ese es el pueblo evangélico. No hay nada que alabar en una persona que es independiente de Cristo. Una de las condiciones tristes de alguien que está en arrogancia y autosuficiencia es que no puede admitir la corrección o la amonestación. La gente así no admite consejo. Hay un pasaje glorioso en Jeremías en donde el Señor habla y se refiere a los profetas y dice, si hubieran estado en mi secreto. Y al entender la palabra secreto como la presenta la Reina Valera, no está hablando del secreto como el que alguien habla y te dice algo oculto. Cuando se refiere a secretos, se está refiriendo a una asamblea, a un consejo. Yo le decía a la iglesia, cuando hablamos del secreto, estamos hablando que cuando nosotros entramos en medio de un problema, de una tormenta, de una situación difícil, nosotros entramos a la cámara secreta de la oración. Es como ir a Starbucks o ir a un café con tus amigos y sentarte con hombres sabios para pedir consejo. Cuando entramos en el secreto del Señor, es un momento en que estamos nosotros a solas con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y le decimos, Señor, los convoco porque no sé qué hacer, está en sus manos mi situación. Esa es la manera de vivir en total dependencia de la iglesia. Se trata de una iglesia que supuestamente habían decidido ser discípulos de Cristo, pero que justo en este momento en que reciben la carta, están en un estado mediocre. Dice la Escritura que no eran fríos ni eran calientes. Cabe mencionar que ahí en la ciudad de la Odisea había un sistema de cañerías que alimentaban los baños públicos de la ciudad y era alimentado por aguas termales, muy caliente. El agua caliente termal es ideal para bañarse, pero había un problema en esta ciudad. Había una filtración de manantiales fríos. Los manantiales fríos son agua ideal para beber, pero el resultado de agua termal y el agua de manantial era agua tibia, que no servía ni para bañarse ni para beber, era agua inútil. Era el problema que presentaba la ciudad de la Odisea. Jesús les habla de esta tibieza que ellos conocían, de esta agua que no tiene función final, agua que es inútil, hablándoles de la condición de esta iglesia inutilizada en su misión por su mediocridad. Orgullo farisaico, crudo materialismo, una marcada indiferencia a las cosas espirituales,
una autosuficiencia, arrogancia y engreimiento espiritual. Dice el versículo 16, el Señor usa una expresión muy humana y dice, te vomitaré de mi boca. No está hablando en presente, te vomito de mi boca, está hablando a algo futura. No dice, te he desechado, tampoco está diciendo, te estoy desechando. Al estar diciendo, te vomitaré de mi boca, está vertiendo una oportunidad para arrepentimiento, una oportunidad para observarse a la iglesia a sí misma, una oportunidad para dar cuenta de la condición en la que se está llevando la iglesia y poderse arrepentir. Para poder llegar al punto del arrepentimiento hay que hacer pedazos el orgullo para recibir la corrección, la amonestación y darnos cuenta de la manera como estamos viviendo. Hermanos, el mensaje a la iglesia de la Odisea no es un mensaje que esté lejos de la realidad de del estado de nuestras iglesias actuales. Estamos actualmente viviendo tiempos difíciles de los que hablaba Pablo a los filipenses, tiempos difíciles. Estamos actualmente en las iglesias cada vez más adoptando el perfil de la iglesia de la Odisea, una falta de comunión con Dios, una falta de comunión de los hermanos unos con los otros, una total y abierta desobediencia a la palabra por personas que se llaman a sí mismos discípulos de Cristo, pero que realmente no están dispuestos a ser discipulados por Cristo. Estos son elementos que provocan náuseas al Señor. Personas que provocan al Señor, personas que quieren vivir lo mejor de ambos mundos, muy seguros de las glorias del cielo el día domingo en la iglesia, pero sin dejar los placeres de la tierra del lunes a sábado. Esa es la iglesia del siglo XXI. La Odisea era una iglesia que afirmaban ser hijos de Dios, se jactaban incluso de ser hijos de Dios, pero vivían en un ateísmo práctico. No eran del mundo y ellos afirmaban no ser del mundo, pero vivían como la esposa de Lot, con la mirada en el mundo. Eran santos en los templos, pero mundanos fuera de los mismos. Servían a dos señores. Y no digo que servían a Dios y al diablo, pero hay muchas personas que están sirviendo a un ídolo en el corazón. En el caso de la Odisea era el dinero. ¿Cuál es la Odisea moderna? Si estamos viendo un pasaje en el libro de Apocalipsis, Apocalipsis es un libro profético que contiene algunos eventos que aún están por cumplirse. Tenemos que ver este pasaje y buscar encuadrarlo y entenderlo en la historia de la iglesia, en la historia de la redención y en el cumplimiento de los tiempos. Hermanos, las señales de los últimos tiempos no solamente las vamos a ver como señales externas de la iglesia, como las que menciona Cristo en Mateo capítulo 24, terremotos. Vemos terremotos y no sé si te pase a ti, a mí, cuando yo veo esta noticia, digo, Señor, estamos en los últimos tiempos. Noticias de hambres y tú dices, estamos en los últimos tiempos. Enfermedades como el Zika y decimos, estamos en los últimos tiempos. Guerras, rumores de guerras y lo primero que decimos como pueblo conocedor de la Escritura, estamos en los últimos tiempos. También aquí mismo Jesús está dando una radiografía interna de la iglesia como señal de los últimos tiempos. Pensamos, tembló en Taiwán, Cristo ya viene. Pensamos, ahí viene el mosco cargado de Zika, ya viene Cristo. Hubo una matanza en cierto lugar, ya viene Cristo. Hubo bombardeos en Siria o está Israel en guerra, ya viene Cristo. La verdad es que Jesús hace un llamado a la iglesia para que nos detengamos a revisar nuestro corazón rebelde. Jóvenes rebeldes a sus padres, ¿por qué no se detienen a decir, esta rebeldía que hay en mi corazón es un síntoma de que ya viene Cristo? Nadie que está en una falta de comunión con Dios, nadie que no tiene un deseo de orar, dice, yo no tengo un deseo de orar. Esta es una señal de enfriamiento de una iglesia fría y gélida, por lo tanto una señal de que Cristo ya viene. Nadie
que abre la escritura durante la semana, que no se le ocurre abrir la escritura, se detiene para decir: ¿por qué no tengo apetito por la palabra? Ah, es que esta es una señal de los últimos tiempos, un cristianismo frío e independiente. Alguien que no tiene deseo de asistir a la iglesia los domingos y venir a la convocación de la reunión donde Cristo preside. ¿Por qué no dice cuando está viendo la televisión, cuando está viendo el Super Bowl, o cuando está viendo algo, o cuando está dormido? ¿Por qué no piensa: estoy aquí, no fui a la iglesia? Este es un síntoma de que Cristo ya viene. En que odia a los hermanos de la iglesia, ¿por qué no te detienes y dices: este sentimiento que tengo contra mis hermanos, contra mi hermana, es un síntoma de que Cristo ya viene? Es un síntoma de una iglesia fría, de una iglesia independiente, de una iglesia que no quiere estar en el corazón de Cristo. Hermanos, Cristo viene, y la señal más factible de esto es el tipo de iglesia que estamos viviendo en el pleno siglo XXI. Estamos en un tiempo que la iglesia sufre un enfriamiento paulatino. Desde el siglo XX, la gente se ha vuelto indiferente a la vida espiritual. Cometen los pecados que dice Isaías capítulo 5, versículo 20, si me quieres acompañar. Isaías capítulo 5, versículo 20 y 21. Estamos viviendo tiempos peligrosos en donde se están volteando, se están invirtiendo los valores espirituales. El profeta, capítulo 5, versículo 21. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Esto es exactamente lo que está ocurriendo el día de hoy. El año pasado ha sido uno de los años más difíciles en nuestro país en contra de la familia. La homosexualidad es la agenda moderna. El modelo y el diseño santo de Dios del matrimonio ahora se ha convertido en anticuado e intolerante. La familia, como lo más valioso de la sociedad, ahora ha sido amputada de nuestras leyes, y la iglesia comienza a coquetear con estas ideas mundanas y diabólicas al nosotros estar pasivos y sin hacer nada al respecto. Los niños y jóvenes están siendo adoctrinados y enseñados en los sistemas del mundo, en las escuelas, en las universidades. Pero los jóvenes de las iglesias son jóvenes con una indiferencia a la verdad. Los padres de familia estamos siendo indiferentes a nosotros adoctrinar y enseñar a nuestros hijos en el camino, en la senda antigua, en la senda de la verdad. Con una indiferencia a ver la fidelidad de Dios. Hoy vivimos una época de cristianos que son movidos por las corrientes del mundo, porque no estamos en el amén. Porque hemos perdido de vista que Cristo es la roca firme, quien es el fundamento. Ahora somos cristianos autosuficientes, con ambiciones horizontales, que usamos la iglesia como un centro de identidad para encontrar amigos, buenas relaciones, para encontrar novia o esposo, para aumentar los contactos en Facebook, para sentirme aceptado por algún grupo social. Pero no tenemos ni siquiera una idea de que Cristo es quien convoca la vida de la iglesia. Somos hombres y mujeres y jóvenes centrados en nosotros mismos. Hombres, mujeres y jóvenes que cada vez negociamos a parecernos más al mundo que realmente nosotros estar creciendo a la medida, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Hombres, mujeres y jóvenes consumidos en ganarnos el mundo por un temor al hombre, en vez de ser consumidos por un temor al único que es digno de tu temor, el principio de la creación, el amén, el fiel, el verdadero, Cristo el Señor. Hombres y mujeres y jóvenes antropocéntricos, centrados en el hombre,
en vez de estar centrados en Cristo, mirando las bendiciones de Dios en la medida de la satisfacción de mis deseos. En el Evangelio nos ponemos en el centro, queriendo pretender que el Evangelio se trata de mí, de mis beneficios, de mi agenda, de mis sueños. Hermanos que se van de la iglesia porque no me tratan bonito, porque no hacen lo que yo quiero, porque no me gusta la alabanza, cómo le mueve la guitarra. Hermano, te tengo una noticia: no te estamos cantando a ti, le estamos cantando al Señor de señores y Rey de reyes. No voy porque se me soltó el estómago y porque el pastor no me llamó. No voy porque el líder no se rasura. Se trata el cristianismo en estos días de lo que me gusta, de lo que yo quiero, de lo que yo sueño, de lo que yo deseo. Hermanos, este mensaje de la Odisea es un mensaje actual, aplicable a nuestros tiempos. Hoy estamos ante una iglesia que encuadra perfectamente en este perfil, una iglesia que ha dejado de ser luz, una iglesia que ha dejado de ser sal en medio de un mundo que nos carcome, una iglesia que se está pareciendo cada vez más al mundo, una iglesia que ha perdido el rumbo. Ahora la iglesia ya no trata de denunciar el pecado. Ahora la iglesia negocia con tolerarlo y, de ser posible, no entrar en conflicto con el mundo. Iglesias que hoy se escudan en el principio de que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor y 3 veces santo. Una iglesia relativista que negocia la verdad por preferencias individuales, que negocia la verdad de Dios con el criterio y la sabiduría humana. Los jóvenes que leen la Biblia, pero que no la aceptan como la inspiración divina de Dios. Hermanos adultos que dicen que son cristianos y a sus hijos les dicen: ¿saben qué? La Biblia dice muchas verdades, pero vengan y pídanme a mí consejo. ¿Por qué? Porque a veces no estimamos a la Escritura como autoritativa. Hermanos cristianos que no piensan en la Biblia como la voluntad de Dios revelada para sus vidas. No te cases en yugo desigual. Bueno, eso dice la Biblia, pero veamos más opiniones. Criticamos, hermanos, a los católicos al no estimar la Biblia como la máxima autoridad, pero vivimos exactamente igual que ellos. Tal vez no atiendes al Papa, pero atiendes a tu mente, y eso es peor. Tal vez no atiendas a una virgen, pero atiendes a la voz de tu corazón perdido, entenebrecido, engañoso, y eso le causa náuseas al Señor. Jóvenes, niños hoy que no quieren someterse a la voluntad divina, varones, mujeres que no están dispuestos a parecerse a Cristo. Una iglesia secularizada, cristianos que visten como el mundo, que hablan como el mundo, que se comportan como el mundo, que nadie distinguiría de los del mundo, que están cómodos en el mundo. Ya no escuchamos las palabras de los profetas incómodos como Juan el Bautista. Ya no escuchamos las palabras incómodas de los profetas como Elías. Ya no escuchamos las palabras incómodas de Eliseo en un mundo, como dice la Escritura en Hebreos, de los cuales no eres digno. Hermanos, no estamos viviendo un tiempo de iglesia en donde el mundo, nosotros sentimos que la iglesia no somos diferentes al mundo. Hoy el mundo no está sorprendido con el cristianismo del siglo XXI. Cristianos que dicen conocer la palabra y dicen, bueno, dice la Escritura que yo me debo hacer griego cuando estoy con los griegos, y usan esto para adaptarse al mundo, sacando de contexto el pasaje, y se olvidan del fiel y verdadero, del principio de la creación, invitándonos. Dice Jesús: el que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es el verdadero cristianismo. A partir del versículo 17, en nuestro pasaje, hay 5 denuncias muy fuertes que Cristo hace. Que tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes
que tú eres y empieza diciendo: un desventurado, un miserable, un pobre, un ciego y desnudo. Y cuando empieza diciendo eres un desventurado, está diciendo eres una persona infeliz, una persona que no está satisfecha, una persona sin contentamiento, una persona que puede fingir una vida cristiana, pero una persona que no ha encontrado su plenitud en el todo, que es Cristo. Pero dice que es cristiano. ¿Qué pasó? Cristianos que han dejado de encontrar el contentamiento en su relación con Dios. Cristianos que han dejado de disfrutar del tiempo en la oración. Cristianos que han perdido el sabor en el paladar de la palabra. Ya deja de ser dulce como la miel. Cristianos que no hayan satisfacción y gozo como el salmista David cuando decía: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Cristianos que son indiferentes a las reuniones de la iglesia. Cristianos infelices, sin el gozo del Señor. Un cristiano débil. Segunda denuncia que hace Cristo y le llama miserable. Cuando habla de miserable, es alguien que es escaso con Dios. Alguien que tiene dinero, pero que no da la obra de Dios. Alguien que tiene tiempo, pero que no se dispone a la obra de Dios. No sabe de lo que son los tesoros en el cielo. No tiene idea. Sus tesoros son terrenales. Una iglesia centrada en sus posesiones, centrada en sus ídolos. Puede llegar el terremoto. Estás en el amén, vas a sucumbir. La tercera denuncia es pobre. Les llama a ellos pobres. Y son pobres porque buscan satisfacer su alma fuera de Dios. Le dice: eres un pobre, eres un desventurado y eres infeliz. Le dice: ciego. Esta es una afirmación bien peligrosa. Recuerda que la Odisea tenía muy buenos oculistas y era el orgullo de este lugar. Y les dice en el centro, en el corazón de esta ciudad, en donde hay muy buenos médicos, le dice: ¿saben qué? Están ciegos, pero su ceguera no es física, sino espiritual. ¿Por qué? Porque no pueden ver su propia condición. Esto agrava la tibieza, porque nada despierta a la iglesia, porque no puede ver su condición. Ciego. Por último terminé diciéndoles: desnudo. Fíjense, el Señor, tan hermoso, que el mensaje lo pone al alcance del contexto de la ciudad. Dice: desnudo. Acuérdense que ahí se fabricaba la lana fina. Eran materialistas. Aún así, teniendo las mejores telas, les dice: están desnudos, no tienen nada. Si tu vida no se encuentra escondida totalmente en Cristo, estás desnudo. Si somos cristianos seculares, hermanos, vamos a irnos deslizando inevitablemente en estas 5 condiciones. ¿Cuál es tu condición en esta mañana? ¿Te sientes desventurado? ¿Te sientes miserable, pobre, ciego o desnudo? ¿O sientes que te deslizas hacia allá? Dice el versículo 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Esto tiene sentido con los terremotos. Él es la iglesia de Cristo. Él es el Señor de ella. Él la amonesta, Él la disciplina, Él la edifica. Hermanos, somos su viña. Él la poda, Él la limpia, Él la pasa por procesos duros de mantenimiento. Él la hace santa. Antes de considerar desarraigarla, antes de vomitarte de mi boca. Es el Señor que tenemos. Hermanos, Dios habla de 3 maneras básicas. Yo en mi vida personalmente lo he experimentado. Dios habla con amor. Y cuando no atendemos, Dios nos habla con una voz fuerte. Y cuando no atendemos, Dios usa el azote. Él puede dejarte pasar por terremotos en tu vida, para que puedan caer las escamas de tus ojos y veas tu condición. Vidas complicadas, llenas de muchas tribulaciones, a veces tribulaciones naturales de la vida.
y las pruebas y el azote de Dios contra tu vida, para que puedas ver. Versículo 20, 21, hay una respuesta gloriosa de Cristo. La palabra profética, hermanos, siempre se distingue porque está llena de exhortación, porque está llena de edificación y de consolación. Este mensaje cumple con los tres requisitos: nos exhorta, nos edifica y nos consuela. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. En medio de tanta palabra fuerte, de un regaño tremendo en ese momento, ese gran glorioso Padre nos agarra y nos sienta en sus piernas, como aquel hijo que hizo aquella travesura, que fue amonestado, que fue sacudido tal vez con la vara. Después llega el Padre amoroso y con sus manos rodea a su hijo y lo abraza y lo consuela y le da palabras de esperanza y de aliento. Jesús aquí está mostrando toda su gracia. Este versículo ha sido mal usado fuera de su contexto para predicarle a pecadores. Pero la verdad es que esta es la imagen de una iglesia que está celebrando su culto, una iglesia que está gozosa, aparente en medio de la alabanza, en donde hay cantos, en donde hay música, pero allá afuera se ve una silueta de uno que está con sus manos horadadas y está tocando a la puerta, llamando a la iglesia: déjenme entrar, dejen que la iglesia se trate de mí, ya basta de su autosuficiencia. Este es un mensaje para una iglesia, para los creyentes autosuficientes, para aquellos que han cerrado la puerta al consejo divino, a la amonestación, a la exhortación, a la disciplina de parte de Dios. Para personas que están cerradas en su propia opinión y no aceptan nada de fuera. Vemos a Cristo detrás de esa puerta, diciendo, y todavía con una voz tierna: hermanos, Él es Dios soberano. Y Dios soberano significa que Él compró la iglesia a precio de sangre. Es posesión suya. Si Él quiere, Él entra, Él irrumpe en medio de nuestros servicios y Él limpia la iglesia, y con fuego consumidor Él llega y vierte su juicio. Pero Él, con una visión tierna y gloriosa, Cristo detrás de la puerta, imagínenselo recargado ahí, escuchando los cantos, escuchando las acciones de gracia, escuchando la clase. Y Él diciendo: hey, déjenme entrar, estoy acá afuera, está lloviendo, Jesús está empapado y nosotros sentimos que somos hijos de Dios, pero Cristo es el perfecto ausente en la iglesia del siglo XXI. Jesús está fuera de la puerta diciendo: si tú abres. ¿Qué es abrir si no reconocer tu condición? ¿Qué es abrir si no reconocer que estás centrado en ti mismo? ¿Qué es abrir si no reconocer que necesitas al amén? Que invitas en tu vida al fiel y al verdadero, y que pones en el centro de tu vida al principio de la creación. Jesús dice: voy a entrar y vamos a tener comunión. Juntos vamos a comer en la mesa. Es un símbolo de amistad, un símbolo de familiaridad, de conexión. Vamos a celebrar una amistad, una relación de comunión. Jesús afuera de tu puerta es un acto de gracia. Él pudiera estar afuera y no querer ni tener deseos de entrar. Él puede estar afuera y no insistir. Pero hoy Jesús está afuera tocando. Es un cuadro tierno, un cuadro sacudidor. Aquí hay un llamado personal, y es Jesús diciendo: hey, ¿quieres tener comunión conmigo? ¿Quieres que entre en tu casa y ponga las cosas en orden? ¿Quieres que vaya y despeje el trono de tu corazón para que yo me siente y sea rey, y al final nos podamos sentar juntos y compartir juntos por una eternidad? Trato entre un papá y su hijo. Que llega a casa y la mamá le da un mal reporte. Tu hijo
Hizo algo terrible en la escuela, lo castigaron, está expulsado. Ve y habla con él. El papá platica con el hijo, lo regaña, tal vez lo azota porque lo ama. Después de que el niño llora y está quebrantado, se encierra en su recámara. Imagínense el retrato de un papá que regresa a la recámara y toca. Le dice: hijito, es la hora de cenar. Hijito, ven a la mesa. Hijito, ven, sal de la recámara. Ven porque yo puedo enjugar tu dolor. Ven porque yo te amo. Ven porque yo te restauro. Ven para que tengas comunión con nosotros en la familia y te sientes a la mesa. Deja de estar miserable, de estar pobre. Deja tu ceguera. Deja de ser un desventurado. Ven, déjame cubrirte con mi gracia y con mi amor, con las risas de gloria, para que dejes de ser un desnudo. Aparta un termómetro para que tú esta tarde sepas qué estado tienes, para que puedas estar pendiente de tu nivel espiritual. Lo primero que te voy a preguntar es: ¿cómo está tu apetito esta mañana hacia la palabra de Dios? El pastor enseñaba, ¿qué había en tu mente? ¿Estabas pensando en las canciones de Juan Gabriel? ¿Estabas pensando en qué vamos a comer esta tarde en casa? ¿Estabas pensando en la actividad al final del servicio? Tanto es tu apetito hacia la palabra de Dios. ¿Deseas la palabra de Dios? ¿Te levantas pensando en tener ese tiempo, deseando y anhelando tener ese momento para escudriñar las Escrituras? Eso habla de una dependencia de Dios. La palabra de Dios no es algo prioritario en tu vida. Estás en independencia. Seguramente ciego, desventurado, infeliz. Otra manera de saber, es tu deseo estar en la casa de Dios. Hayas un gozo supremo cuando estás en medio de la congregación, cuando Dios está vertiendo su palabra. Es tu corazón lleno y saturado de ese gozo que viene de Dios cuando estás entre tus hermanos, cuando les saludas, cuando escuchas los testimonios. Si no es así, estás en independencia. Seguramente eres ciego, infeliz, desventurado y desnudo. ¿Es tu deseo hablar con Dios en oración? Tercera. Y la cuarta y última: ¿cómo está mi servicio a Dios? ¿Cómo sirves a Dios? La que dice: quito todo aquel que no hace bien su trabajo a Jehová. La iglesia, pero no venimos a servir al pastor, no venimos a servir al líder de jóvenes. Venimos convocados por el amén, por el principio de la creación, por el consejero, por el admirable, por el príncipe de paz, por la roca de nuestra salvación, por el alfa, por la omega, por el león de la tribu de Judá. A Él venimos a servir, a rendir nuestras vidas y a gloriarnos y a extasiarnos por las cadenas que nos unen a Él y que nos llevan al cielo. Esta tarde, si no eres un esclavo de Cristo, un ser humano puede disfrutar. Es muy triste la imagen de una iglesia independiente, tu hijo fuera de ella, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, el principio de que una iglesia sin Cristo no es una iglesia. Ayúdanos, Señor, a entender que un corazón donde no reina Cristo no es un cristiano, no es un hijo de Dios. Ayúdanos, Señor, en esta preciosa tarde, Señor. Decía el salmista: examíname, oh Dios. Ayúdame, Señor, a ver en mi corazón si cada vez me parezco más al mundo, me parezco más a Cristo. Cuando vengo a la iglesia, vengo forzado porque a mi esposa le encanta y si no voy no me hace de comer. Señor, que no sean nuestras motivaciones, Señor. Que no sea nuestra motivación, Señor, venir a la iglesia por el bien de nuestros hijos,
Señor, que sea venir a la iglesia, Señor, consumidos por un deseo de tener un encuentro con el único Dios verdadero. Que vengamos a la iglesia con el deseo de acercarnos al glorioso y bendito trono de la gracia. Y vengamos, Señor, con un corazón sediento, Señor, en medio, Señor, de una semana en un mundo de sequedales. Llegar, Señor, al oasis de bendición y recibir agua, Señor, que salta para vida eterna. Señor, alinea nuestros corazones a tu verdad y permítenos, Señor, en todo momento buscar, Señor, anhelar la oración, tu palabra, estar en la vida de la iglesia. El mensaje es un mensaje actual y te damos gracias, Señor, por él. Pero permítenos, Señor, no solamente ser sacudidos y no hacer nada. Permítenos, Señor, meditar en él, practicarlo, vivirlo. El mensaje acaba de concluir. Palabra, Señor, te pedimos, desde el momento en que salgamos de esta puerta, ese Señor, hacer su obra, Señor. Tiene que no vuelva vacía, Señor, en nuestros corazones. Dios, aviva tu iglesia, Señor, con un deseo profundo, Señor, por conocerte más, por estar más en tu palabra, por anhelar estar más tiempo en la casa de Dios. Ayúdanos a estimar la comunidad de los santos, Señor, esa comunidad que tú más amas. Ayúdanos a amarla también, Dios. Dios, bendecimos tu nombre y te glorificarás. El amén. Tú eres el principio de la creación. La gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén.